Raíces y alas. Conversaciones de medianoche sobre la vida, las resistencias y la patria que soñamos. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Las radioescuchas de LatGeo Radio, la columna que dimos en llamar así en honor al Centro de Estudios Geopolíticos, que tengo el orgullo, el agrado de coordinar. Estamos acá en la radio de las Madres de Plaza de Mayo, en la mítica radio de las Madres de Plaza de Mayo, esta vez en vivo y en directo, cumpliendo una promesa que le venía haciendo hace mucho tiempo al conductor, el amigo Marcelo Koenig, del programa Raíces y Alas, y hoy arrancamos septiembre con un ciclo de invitados internacionales, con una invitada de lujo. Tenemos a la queridísima compañera diputada nacional de Colombia por el Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal, más conocida como Mafe Carrascal, diputada por Bogotá, con quien ya estamos en contacto por primera vez entrando en estas lides del Zoom. ¿Cómo estás, Mafe? Hola, Federico, ¿cómo estás? Qué gusto. Igualmente, ¿cómo te va? Bien. Gracias por la espera. No, por favor. Primero que nada, feliz cumpleaños a Lisette, a tu... Qué feliz cumpleaños, Liz. A tu querida asistente que tan buena onda tiene y que justo hoy le toca, ¿no?, estar de cumpleaños y trabajando en ese equipo. Gracias por dedicarnos este ratito. Estamos acá, una cosa rara, una colombiana y un uruguayo en la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Una cosa bien internacional. Pero nada, Mafe, te quería entrevistar hace un montón. De hecho, nosotros no nos vimos en una fecha bastante trágica, que fue cuando ganó Milei aquí en Argentina, porque tú ese día te sentiste mal y no estabas, me acuerdo, y por eso no coincidimos en ese momento que fue terrible. Sí. Y después de eso siempre hemos interactuado por redes y eso, y primera vez que nos vemos, muy probablemente nos veamos en Colombia en breve, en CELAC Social, pero hace mucho que quería hacer esta entrevista porque vengo siguiendo todo el laburo que venís haciendo parlamentario, y de verdad que puedo decir con orgullo que sos una persona que se dedica a defender a los nadies de Galeano, a los últimos de la fila, por tu laburo parlamentario. Así es, Federico, muchas gracias de verdad por tenerme en cuenta, por propiciar este espacio para que charlemos un ratico, y por supuesto que sí, dedicamos toda nuestra energía, toda nuestra fuerza, todo lo que tenemos, nuestras ideas, en procura de eso, de mejorarle la vida a los nadies. Y sí, a los últimos de la fila, porque en definitiva tener privilegios es para eso, ¿no? Así que creo que hay que usarlos para eso, para que otros y otras pues tengan una mejor vida, ¿no? Eso es como que creo que es el fin de hacer política, cuidar de otros y de otras. Sí, mira, Mafe, algunas cosas que tenemos en común. Los dos tenemos un título de grado en Relaciones Internacionales, sí, somos colegas. Los dos somos hijos de sindicalistas. Yo me crié en los pasillos de ADEMU Montevideo, el sindicato de los maestros. Mi mamá era maestra, entonces me crié en ese mundo, aprendiendo ya de niño que había que luchar por mis derechos, pero además por los de todos los demás. Y bueno, somos dos apasionados de la integración regional. Creo que no concebimos el desarrollo de la patria grande si no es así, todos juntos y tirando para un mismo lado. Por supuesto que sí. Sí, qué lindas esas coincidencias. Definitivamente creo que entender nuestro origen es fundamental para saber hacia dónde vamos. Yo creo que vivimos en una sociedad que todo el tiempo trata de desclasarnos. Por supuesto que el modelo neoliberal ha sido muy exitoso en ello, ¿no? En desclasarnos, en individualizarnos, en aislarnos, justamente para poder despojarnos de nuestros derechos. Entonces, para explotarnos, por supuesto que sí. Entonces, yo creo que el acto muy revolucionario que podemos hacer hoy no solamente está en organizarnos, sino en hacerlo con sentido y con conciencia, ¿no? Con conciencia de clase, con conciencia de origen. Mi papá, lo que tú dices también, que nos identificamos ahí, nuestros padres, padre y madre, pues asociados a la defensa de los derechos humanos, que son los derechos laborales, pues le marca a uno el camino, ¿verdad? Creo que estas son luchas intergeneracionales. Y por supuesto que la integración es fundamental. Yo creo que no hay posibilidad
No hay futuro posible para nuestros pueblos, sino es hermanados y caminando juntos y encontrando mecanismos que nos logren integrar, porque si bien hubo unos intentos importantes, sobre todo en la primera oleada progresista en América Latina, pues por ejemplo nosotros estábamos aislados, tú bien lo sabes, ¿no? Colombia estaba tomada por las derechas, tomada en una relación de sumisión ante Estados Unidos y no es muy diferente. Hoy tenemos un presidente que por primera vez en la historia se para y los mira a los ojos y tiene voz propia y Colombia tiene otra mirada y se para distinto ante el mundo, ¿verdad? Gracias a él y gracias a quienes hemos estado soportando y resistiendo y llevando a cabo este proyecto político, pero digamos tenemos una historia completamente distinta a la de países como el tuyo, como Uruguay, como Argentina, como Venezuela, como Ecuador, que vivieron otros momentos y pudieron, digamos, participar de un sueño de integración latinoamericana y de integración con el Caribe también. Nosotros llegamos muy tarde a ello, pero pero es momento de eso, de que esta generación de quienes estamos desde distintos espacios, desde la comunicación, desde las calles, desde la organización social, desde las instituciones, ahora que ocupamos lugares, espacios de representación y de gobierno, pues nos juntemos entre todos para lograr esa integración. Te voy a pasar con el conductor del programa, dentro del cual está inserta la columna Relaciones Internacionales, el querido Marcelo Koenig, secretario general de Descamisados y exdiputado nacional de aquí de la Argentina. Hola, Mafe, ¿cómo te va? Hola Marcelo, muy bien, muchas gracias. Por acá alistándonos para lo que será esta contienda electoral en Colombia, que es bastante difícil, pero bueno, nunca nada nos ha sido fácil, sobre todo a nosotros acá que siempre hemos sido, digamos, políticamente hablando, una minoría, aunque socialmente pues representamos esas mayorías olvidadas. Viene un periodo muy difícil en Colombia, muy retador más bien, más que difícil, retador. Nosotros también estamos en pleno proceso electoral, pero yo quería preguntarte para la audiencia de acá, de Argentina, de esta radio de las queridas Madres de Plaza de Mayo, un poco que nos cuentes qué es el Pacto Histórico y qué es Colombia Humana, porque si bien es importante la integración, está bueno empezar por el principio, porque muchos desconocen cuál es el proceso que se está dando hoy en Colombia. Por supuesto, Marcelo, Federica, a todos quienes nos escuchan, a todos y a todas. Bueno, ya tuve la oportunidad de visitarlos en sus instalaciones en Buenos Aires hace un tiempo, así que agradezco mucho este espacio, sobre todo por lo que representa. Y yo soy María Fernanda Carrascal, me conocen como Mafe Carrascal, soy representante de la Cámara por Bogotá, es decir, soy congresista del Pacto Histórico. En Colombia tenemos un congreso que es bicameral, yo hago parte de una de esas cámaras, fue elegida por Bogotá y tuve el honor y la gran responsabilidad de coordinar la reforma social más importante del primer gobierno popular en Colombia, liderada por Gustavo Petro y por Francia Márquez, que fue la reforma laboral. Colombia es una república de 215 años que ha sido, digamos, durante su historia gobernada por unas élites políticas de derechas. Nuestro país sigue siendo un país mayoritariamente conservador y de derechas, un país donde justamente por la falta de posibilidades, de caminos democráticos, de participación, voy a tratar de resumir, es una historia muy compleja, pero por el cierre de caminos de participación, pues hubo una sublevación y se crearon pues unas guerrillas en Colombia, por la falta de caminos de participación, repito. Entonces, es un país muy complejo, con un conflicto armado de más de 50 años. Pasamos por un proceso de paz al que apoyamos fervientemente desde las izquierdas y los sectores democráticos y alternativos en Colombia desde el 2016, pero nos ha sido muy esquiva esa paz, porque es un conflicto atravesado por el narcotráfico, porque es un conflicto que, como les dije, es de tantos años, de tanto tiempo, que lo ha atravesado absolutamente todo. Y los sectores democráticos, alternativos y de izquierdas que se vinieron
plegando a las reglas de la democracia liberal, y que de hecho a través de un proceso de paz, que fue el primer proceso de paz, digamos, con resultado real, que fue el del M-19, que fue la guerrilla a la que perteneció Gustavo Petro, pues se creó la constitución que nos rige en este momento. Fue a través de ese proceso de paz, se crea una constituyente en 1991. Pero durante ese tiempo, entre los 80 y los 90, pues hubo, a través de justamente la llegada del narcotráfico, hubo también una guerra, hemos estado entre guerras, entre partidos políticos, fue bipartidista durante mucho tiempo, violencia política constante, pero entonces llega el narcotráfico en los 80 y nos atraviesa todo, y la guerra entre los carteles, la violencia, la persecución en esos sectores democráticos alternativos y de izquierda. Me perdonen que aquí tengo un poquito. También tenemos eso en común, amamos a los perros. Exactamente. Hay de todo un poco acá, entonces me disculpan, pero bueno, esa es la vida, ¿no? Exacto. Sí, claro. Esa es la vida, entonces, claro, como venía contando, el narcotráfico nos atraviesa desde los 80, en los 90 se da el periodo de apertura económica, seguimos en manos de estos mismos entre liberales y conservadores, pero al mismo tiempo tenemos una nueva constitución, y todo eso con los sectores democráticos y alternativos, digamos las guerrillas que ya han entrado en procesos de paz, entran a esas reglas de la democracia liberal, pero las empiezan a asesinar, nos empiezan a asesinar todos los cuadros en el exilio, arrinconados realmente y sin una posibilidad real de ser poder, ¿no? Ni de ir al Congreso, ni de nada de ese tipo de cosas, siempre éramos muy poquitos. Y llega la posibilidad que acabamos de ver con Gustavo Petro. Él tuvo más o menos 3 veces, se lanzó a la presidencia de la República, fue la persona de izquierdas más votada en Colombia, fue la única persona de izquierdas que llegó a una segunda vuelta. En el 2018 logramos 8 millones de votos cuando nuestros sectores apenas habían alcanzado casi 3 millones de votos alguna vez, ¿cierto? Llegó a segunda vuelta, se quedó con 8 millones de votos, y en el 2022 llega a ser presidente de la República. Es algo, como les digo, muy reciente en una república de 215 años. Tenemos presidente, pero no tenemos el poder, y eso es una realidad. Hemos tenido que cogobernar con distintos sectores, con todos los sectores, con todos los partidos políticos, porque si no ya no tendríamos presidente. De hecho, hemos estado asistiendo a un golpe blando, ¿no? De muchas maneras nos han querido imponer un cerco mediático, un cerco institucional, nos han hecho de todo para que nuestras reformas no pasen en el Congreso de la República. Si nosotros queremos superar un modelo productivo neoliberal que, como lo dije al principio, es individualizante, es explotador, para poder trascender hacia un país distinto tenemos que mejorar, reformar muchas cosas en Colombia antes de hacer lo que quisiéramos, que es revolucionarlo y cambiarlo todo, ¿verdad? Este es un gobierno reformista, y para poder hacer esos cambios, pues intentamos, el presidente Gustavo Petro lo intentó a través del Congreso de la República durante casi 3 años que lleva. La reforma a la salud va por la mitad, se cayó una vez. La reforma laboral la presentamos 2 veces, una por falta de trámite, y la segunda nos tocó literalmente al presidente Gustavo Petro amenazar con una consulta popular que es constitucional, porque nos la hundieron después de 2 años de darle trámite constante, de cambiarlo, de hacer concesiones, de hacer una cantidad de acuerdos, y nos la hundieron sin darle trámite en el Senado de la República con la consulta popular, que él dijo vamos a revivirla a través de una consulta popular, vamos a llamar a las urnas a la gente y que la gente nos diga qué es lo que quiere sobre su normatividad y sobre el trabajo en Colombia. Les dio miedo a la derecha y la revivieron ellos mismos, y logramos sacar adelante una reforma laboral muy interesante que recupera derechos y que devuelve derechos, y la reforma pensional que la aprobamos 2 veces en el Congreso de la República y nos la tienen demandada por todo lado. ¿Quiénes son? Pues los grandes poderes, los poderes empresariales, los que no pagan los mismos impuestos que la mayoría de las personas en Colombia, los que no pagan los mismos impuestos que las pequeñas y las medianas empresas, los que manejan los hilos del poder, los que están detrás tratando de que no haya un cambio en Colombia que beneficie a las mayorías. Ese es como, creo que traté, son demasiadas. Sí, son demasiadas es muchas cosas, cosas, mucho tiempo para es un tan... conflicto además.
Para no, en tiempo del radio es Sí. tirano, dice Mafe. Te iba a decir, bueno, no, mira, primero, nos quedan un montón de cosas, lamentablemente se nos está yendo el tiempo, pero yo primero te convido a que, porque este es un ciclo que recién arranca y con nuestra gran productora Romy Fernández, que bueno, tiene el defecto que es hincha de Racing y nos robaron en la Copa Libertadores el otro día a Peñarol, a donde se ve a Peñarol, a donde se ve un amigo nuestro en común, Eduardo Sarmiento, lo se ve, estuvo por Uruguay, lo se ve un clásico, le regalé una camiseta. Necesito una invitación de esas. Cuando Federico, quieras. por favor, Y tenemos casita en la playa también para comer asado. Así que en verano estás. Pero te quería convidar a que sigamos esta charla en algún momento en octubre, en alguno de los 4 programas que vamos a hacer en octubre, porque me quedaron un montón de cosas para hablar con vos. Por ejemplo, todas las leyes que promoviste, ley de brazos vacíos, ley de no violencia, la política, la ley de no violencia política contra las mujeres, la licencia por maternidad que vos no te tomaste para poner el ejemplo de lo que le pasa a las mujeres en política cuando maternan. Quería hablar de los proyectos de ley presentados, aprobados, los pendientes, de Mafe representante en 2026. Me quedó todo esto en el tintero y además quería preguntarte cómo me definirías a Gustavo Petro. Esto capaz que la dejamos para el cierre ahora, para cerrar, pero quería que no dejemos de hablar porque yo sé que vos hasta tenés familia y mucho cariño por la Argentina, de que hoy hace 3 años que quisieron atentar contra la vida de Cristina Fernández de Kirchner. Una breve reflexión de eso y te cierro preguntándote, Mafe, ¿Gustavo Petro es? Oye, demasiadas cosas, es verdad. Gustavo Petro es sin duda resistencia y es inspiración para muchos y muchas quienes decidimos emprender un camino por cambiar este país, que no es fácil, que hay demasiadas cosas en contra, vamos contra la corriente literalmente, pero sabemos que hay un futuro posible cuando lo hacemos en colectivo y cuando ponemos nuestros privilegios, por pocos o grandes que sean, al servicio de los demás. Esa creo que es la lección más importante y pues bueno, yo acompaño a Cristina Fernández de Kirchner, por supuesto que la acompaño en este momento tan complejo donde han querido pues callarla y sacarla del escenario político. Creo que esto ya lo hemos vivido en América Latina, en los distintos países, lo vivió Gustavo Petro como alcalde de Bogotá, sabemos lo que significa el lawfare, sabemos las estrategias de jurídicas, ¿no? Cómo se utiliza el aparato jurídico judicial para sacar de competencia a las personas de nuestra tendencia política, de izquierdas en América Latina, progresistas en América Latina, y pues yo creo que justamente el internacionalismo y las redes de apoyo tienen que servir para hacer eco de lo que está sucediendo. Ahí vamos a estar. Mi mensaje es para los y las argentinas que creen que otra manera es posible y que lo saben además, porque ustedes han sido ejemplo para nuestros países durante mucho tiempo y no pueden permitir que les arrebaten el bien más preciado que ustedes tienen, que es la lucha colectiva por los derechos. Y ustedes, ahí te integro como uruguayo, pero bueno, Marcelo y a quienes nos están oyendo, por supuesto. Y sí, que este sea el abrebocas para lo que viene, para estar en otros momentos en octubre, que además el 26 de octubre nosotros vamos a pasar por un momento muy importante, porque el 26 de octubre son las consultas internas para elegir quién va a ser el candidato del pacto o la candidata del pacto histórico, que en marzo y que el próximo año pues van a ir a las elecciones a la presidencia. Eso va a ser muy importante para nuestro sector político de cara a un frente amplio, y por supuesto también vamos a elegir las listas al Senado y a la Cámara de Representantes. Yo estoy buscando reelegirme a la Cámara por Bogotá. No ha sido una decisión fácil, Federico y Marcelo, porque la reforma laboral y todo el camino que yo he andado y he recorrido como activista y hoy como congresista, pues tiene un liderazgo de carácter nacional y no ha sido una decisión fácil, sí, Senado, Cámara, pero vamos a seguir aportando lo mejor que tenemos para este proyecto, que es un proyecto por la vida.
Excelente, Mafe. Mirá, que así sea, me quedo con este término, me lo anoté, abrebocas. Tenemos un abrebocas para octubre. Si no nos vemos el 26 allá, seguramente te estaremos entrevistando. Gracias por inaugurar este ciclo, por enaltecerlo, por este ratito muy nutritivo. Y si no, seguro nos encontramos en CELAC, que ya me invitaron, después te cuento por interna. Nos vamos a ver por ahí. Pero ya está hecha la invitación para Uruguay y también para Argentina, ¿verdad, Marce? Así es, así es. Muchas gracias, Mafe, por todo. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad que estos espacios son sumamente enriquecedores y sé que es de parte y parte, así que sigámonos encontrando. En Uruguay estaré el próximo año en el Congreso Panamericano, la sede va a ser Uruguay, acabamos de llegar de México, así que allá sí o sí voy a estar, pero ustedes, por favor, te voy a tomar la palabra, Federico, para que me lleves a la cancha. Vamos a ver a Peñarol y te voy a hacer un asado. Está prometido al aire. Un abrazote gigante de Patria Grande. Qué mejor que asado. Chao, Mafe. Muchísimas gracias. Vale, a ustedes muchísimas gracias y que la Patria Grande, pues, viva siempre. Que viva.